Y bueno, ya estamos aquí. Parece un escenario utópico que creí que nunca llegaría. De hecho, si hablamos del final de AF, en mi caso planteé ese hecho no solo una vez, sino dos veces en todo este fanfic. Uno, lógicamente, con la saga del Super Saiyajin 10 y otra con la saga de la Bestia Atacama. El hecho es que la presión de todos por hacer la prácticamente imposible saga del Infierno 1 fue incluso más que la presión que habría en dicho sitio. Luego de comprender mínimamente cómo funcionaba el Infierno 1 y estando completo en cuerpo y alma nuevamente, Goku queda enfrente de los primordiales. Como es de esperarse, estos estarían totalmente fuera de la imaginación incluso del propio Mystic 5, el cual ya habíamos visto que podía hacer prácticamente todo lo que quisiera. Esos dos seres que habían existido por eternidades enteras tenían secretos muy oscuros y retorcidos tras esas miradas poseídas por el caos, y eran nada menos que Goku quien tendría que descifrar cómo resolver este conflicto eterno. Llegar a una respuesta no sería nada fácil, y los hechos que vendrían en el proceso dejarían a todos los enemigos vistos hasta ahora como simples hormigas, por loco que sonaran. Pero veamos cómo es que buscarían resolverlo. Esas dos figuras que ahora estaban frente a Goku eran simple y sencillamente la representación de lo que nuestra imaginación mortal catalogaría imperativamente como un todo inacabable. Ambos eran majestuosos y aterradores a partes iguales, haciendo temblar hasta la última célula del cuerpo de un Super Saiyajin Mystic 5 que hasta ahora había demostrado ser más que invencible. La reacción de Goku aún así no sería de miedo, pero tampoco de emoción si lo ponemos en perspectiva, sino de absoluta resignación. Era como encontrar algo que estaba perdido y que sin darte cuenta volverías a encontrar sin tan siquiera haberlo buscado. En este punto, las palabras sobraban. Solo con ver a uno de esos seres a los ojos ya conocía su historia por completo, estando ahora los tres irremediablemente conectados. Goku aún así intentaría razonar, comentando palabras que para estos eran más que innecesarias. Este preguntaría qué era lo que buscaban y por qué terminar de esta manera. ¿Por qué buscar matarse eternamente cuando ambos sabían que esto era imposible? Uno no podía existir mientras el otro desapareciera, por lo que le resultaba inverosímil que seres de absoluto poder y conocimiento no se dieran cuenta de este concepto tan básico. En este caso el que demostraría ser un poco inexperto en su poder sería Goku, pues esto no tenía que ver con odio o sed de venganza. Es más, ni siquiera era por ser Saiyajins. Era algo más digno de seres con semejante poder. Como es de esperarse, estos avatares de poder absoluto no dirían palabra, siendo ahora Goku llamado por la presencia del otro ser. De aquel guerrero oscuro de cabello morado, el cual tenía la presencia más maligna jamás habida. Si bien el de cabello dorado le había dado respuesta de quiénes eran o que buscaban, el que estaba a su lado le daría sentido a todo lo que él buscaba al verlo a los ojos. Goku sería absorbido por la infinita oscuridad de su mirada, entendiendo algo increíble. En el interior de la mente corrompida de ese inmenso ser, este sentiría energías muy familiares. No eran energías normales o fácilmente distinguibles para seres mortales, sino energías complejas que él había vivido en sus propias carnes. Goku entendería que este ser estaba maldito por todos aquellos poderes que en su plano se consideraban prohibidos o denegados hacia los mortales. Además de ello, sentiría una profunda lástima y tristeza al mismo tiempo, pues aunque no de manera física, sí que sentía el eterno e indecible sufrimiento que éste tenía que pasar eternamente al no comprender qué le sucedía. Entendería que cada instante en la vida de Damu era más tormentoso que una eternidad en el infierno, y que el dolor que éste sentía con solo existir no tenía la posibilidad de describirse para un mortal. Era como si gracias a su pecado mortal la existencia lo odiase, y tuviera la necesidad de torturarlo cada instante de su vida inmortal. Cualquiera no veía esto, pero si ésta tomase la forma de miles de millones de cuchillas ardiendo que se clavarían una y otra vez sin parar en cada célula de su cuerpo por toda la eternidad. El sufrimiento de este era la representación de injusticia, al ser Damu un guerrero que siempre buscó acabar con el conflicto de sus creadores bajo el más puro amor que se podía concebir. Esto no podía verlo nadie de manera fiel, a menos que tuviera el poder y conocimiento de su castigo. Es aquí donde entraría Yamoshi. Yamoshi no tendría un dolor físico al igual que su hermano, pero podría ver de manera real cómo era el sufrimiento de su hermano, llevando por siempre tatuada en su mente esa escena tan horrible que sentiría era culpa suya. Encima, de pelear eternamente con él, donde escucharía hasta volverse loco las súplicas de Damu para que lo ayudara, preguntándose por qué le pasaba esto. Goku asociaría dicho sufrimiento al que sentía transformado en Super Saiyajin 10, pero infinitamente menos tormentoso que el de Damu. Para él era casi insoportable el dolor de dicha fase, por lo que imaginar lo que sentía Damu era ser cruel consigo mismo.
Aún así, este entendería que ambos seres no solo eran avatares de poder que peleaban porque sí, sino un par de almas miserables que simplemente buscaban subsanar los errores que cometieron en el pasado. Su lucha aún así parecía ser decadente, pues a pesar de tener un poder directamente infinito, los mismos parecían cambiar de rumbo en su batalla. Es así como el alma de Damu le daría la respuesta, siendo directamente gracias a Goku. Este era un ser elegido y privilegiado por la existencia, dado que había conseguido el equilibrio perfecto de las energías primordiales. Este al final de la oscuridad vería la figura original de Damu, queriendo tomar su mano para ayudarlo. Con el poder del núcleo celeste este podía hacerlo todo, por lo que quizá podría aliviar su dolor y acabar con su sufrimiento. No obstante, antes de poder tocarlo, este sería arrastrado y expulsado de su mente. Al conocerlos a ambos, este tendría la capacidad ahora sí, de poder intercambiar diálogo con estos, conociendo las voces de los primeros mortales habidos. Yamoshi diría que ahora al fin conocía su historia y su sufrimiento. Esa era la herencia mortal y divina que les habían dejado sus creadores, siendo que aunque un tormento, la abrazaban con la melancolía de quienes forjaron su existencia. Damu entre jadeos y un tono de agotamiento no diría nada, sino que vería en Goku su salvación. Él no lo veía como un ser mortal, sino como aquella energía pura e inacabable que sus hermanos se habían llevado consigo. Esa energía era la respuesta a su dolor, y la haría suya para finalmente ser libre. Este expulsando su poder distorsionaría la existencia misma, apareciendo en todo lugar y todo momento de manera distinta hacia Goku. De esa manera, evitaría que éste lo evadiera en esta y cuanta dimensión existiera. Incluso para el Mystic 5 sentir semejante infinidad de presencias al mismo tiempo sería abrumador, ameritando la intervención de Yamoshi para poder detenerlo. En menos de una micra de tiempo este lograría detener a Damu, dando continuidad a su incomparable batalla. Goku quedaría sin palabras ante semejante hecho, sintiéndose como un niño metido en una jaula de dragones. Yamoshi diría que ahora este era objetivo de Damu, por lo que debía estar atento. Eso que había hecho era su ataque de 20.000 almas. Era una habilidad que le permitía usar 20.000 presencias suyas en miles de dimensiones para erradicar a su objetivo. Para Yamoshi era una técnica simple, pues la había contrarrestado infinidad de veces, pero Goku quedaría sin reacción ante semejante control existencial. 20.000 Damus en miles de dimensiones al mismo tiempo. Era algo que no tenía sentido. Lo que tampoco tendría sentido sería pelear en este momento, pues aunque el poder del Mystic 5 era segundo a segundo infinitamente más grande que antes, esos dos tenían esa habilidad pero desde mucho antes del inicio de todo. Además, sus habilidades no tenían el más mínimo sentido, por lo que ahora era extremadamente peligroso estar en dicho lugar. Goku se preguntaría cómo era posible detener una técnica como la de Damu, a lo que Yamoshi mentalmente le diría que él tenía una similar pero aún más directa. Podía controlar infinitas versiones de sí mismo en cada realidad, para que éstas lucharan mutuamente con cada versión de su hermano. De hecho, esta era la manera en la que ambos peleaban constantemente, abarcando la infinidad creciente del Génesis. Por ello habían catalogado sus formas como Super Saiyajin Infinito, y Super Saiyajin 20.000. A Goku se le haría sumamente conocida la palabra Génesis, pero no sabría el por qué. Según Yamoshi, el Génesis era todo. Era donde estaban, donde han estado y donde en un futuro estarían. En pocas palabras, era el ilimitado Infierno 1. Goku vería que algo no encajaba en todo esto, pues parecía que el Génesis ya existía y no era algo que debía hacerse entonces. Este necesitaba aún más respuestas, por lo que no le quedaría otra que intervenir en la batalla, dejando de lado su miedo, para poder apaciguar a Damu momentáneamente. Este usaría su ataque más poderoso, siendo una Genkidama existencial, la cual usaría la energía del Infierno 1, siendo esta más grande que la segunda existencia. La sobredimensionada masa de energía sería lanzada impactando de lleno en ambos Saiyajin. El ataque sería de proporciones cataclísmicas, haciendo reventar incontables realidades de raíz. Lo increíble es que su efecto no sería dañino para ambos seres aunque así lo haya planeado, sino que de ella emergería Yamoshi intacto, comentando que ese era un control increíble de la energía luminosa. De verdad debía felicitarlo. Detrás de eso también emergería Damu, quien extrañamente podría hacer como si respirara. Según él, algo que no hacía hace existencias enteras. El contacto con la energía luminosa más pura había hecho que su dolor, aunque vigente, se atenuara un poco. Era como tomar un descanso luego de un largo tramo de ejercicio para volver a continuar. Goku diría que él podía ayudarlo si confiaba en él.
A lo que Damu, viendo que era su máximo control de infinidad, entonces no le serviría. Él necesitaba su energía. Necesitaba sanar, y aunque fuese egoísta y maligno, la única forma era arrebatarle su poder. El conflicto de intereses estaba por comenzar. La situación sería extremadamente tensa, al Goku no poder tener un lugar seguro. El Génesis era muchísimo más extenso que la segunda existencia, pero parecía un lugar extremadamente pequeño estando junto a Yamoshi y a Damu. La batalla entre estos sería demasiado incluso para un ser como Goku, que estaría sin palabras ante semejante espectáculo. Damu, desesperado, le diría a su hermano que no lo entendía. Al fin, después de tantas eras, de tantas eternidades y de incontables batallas sin aparente sentido, podía ver la luz que había perdido y él nuevamente estaba prolongando su sufrimiento. Este evadiría un ataque de Yamoshi yendo en dirección de Goku, lo que provocaría una sensación de extremo terror en este jamás antes vista. No obstante, esto haría retumbar su existencia Saiyajin, entendiendo Yamoshi que este buscaba probarse a sí mismo evitando intervenir. Goku estaría a merced completamente del mismísimo Super Saiyajin 20.000, el cual se acercaba con una velocidad que nunca podría describirse. Este cerraría sus ojos comprendiendo que su vista era inservible en este sentido, y que solo le mostraría debilidad a su adversario. De un momento a otro este cambiaría ese terror por valentía, abalanzándose contra Damu correspondiendo su arremetida. Este chocaría su puño contra este, siendo expulsado a dimensiones de distancia casi al instante. Aunque esto parecía un fracaso, Goku había sobrevivido a un ataque directo de un primordial, cosa impensable en todo aspecto posible. De la nada, Damu ya estaría a sus espaldas, y antes de hacer nada Goku usaría la teletransportación volviendo al lugar donde estaba Yamoshi. No obstante, al volver ya Damu lo estaría esperando, tomándolo del cuello comentando que era astuto, pero en este punto nadie podría igualarlo a excepción de su hermano. Goku vería el final irremediable de todo, al no poder defenderse bajo ningún motivo. Cellbuzzer, Demiyagi, Tengu, Takama, Omega y todos a quienes en su momento enfrentó viendo en ellos un muro impenetrable de poder, eran absolutamente nada ante este monstruo maldito que tenía enfrente. Era como ver frente a frente el final de todo de manera irremediable. Goku le diría que pensar a las cosas. Su poder era el de un ser supremo, y podía crear incluso otro núcleo celeste para que averiguase si el poder del mismo lo sanaría. Sin embargo, Damu diría que no era tan fácil como eso. El poder es importante, pero pasa a un segundo plano cuando no puedes disfrutarlo o hacer nada que no te provoque un tormento inaguantable. Él no solo buscaba su núcleo, sino su existencia misma. Una nueva alma que le permitiera despojarse de la suya, sanándose por completo. Algo como lo que había hecho él con su versión suprema. Él no podía, pues en toda realidad que creara o idealizara, su cuerpo y alma estarían incorregiblemente malditos, y probablemente solo terminaría por acrecentar su tormento si es que eso era posible. Él buscaba que Goku dejara de existir para darle nacimiento a su nuevo yo. Un ser completo como su hermano. Por ello su eterno combate con Yamoshi había cambiado. Este vio en Goku la posibilidad de salvarse. Aunque pareciera increíble, ambos primordiales sí que tenían conciencia de que había otra existencia. Lograron percibirla en un momento dado gracias a la conexión que habían forjado con el mismo Goku, quien era un ser capaz de dominar de manera provisional ambos tipos de energía primordial. Goku había purificado su alma del condicionamiento egoísta de los celestes, el cual era la influencia de la energía oscura. Esto nublaría su capacidad de percibir las diferentes energías creadas, limitando su potencial para que jamás llegaran a la conclusión de que habían sido producto de una existencia fallida. Al despojarse de su energía condicionante, siendo esta su versión maligna, Goku expandiría sus capacidades pudiendo dialogar con distintos tipos de maldiciones como las suyas. ¿Acaso no le parecía increíble que siempre encontrara la forma de salir airoso de todas? De cómo sobreviviría destierros, dominaría energías imposibles, sobreviviera a planos donde ningún otro mortal podría, e incluso vencería a la peor maldición de todas siendo la extinción. Goku había dominado la capacidad de vencer maldiciones sin saberlo, cosas que para sus hermanos celestes y demonios significaría un problema. Estos no podrían eliminarlo bajo ningún concepto al ser este un mortal, por lo que hicieron todo lo posible para detener su crecimiento. Buscaron guerreros aparte, e incluso abrirían después de eternidades la puerta al Génesis. Todo para que este fuese erradicado antes de llegar a este punto.
Cuando no lo lograron, lo más lógico fue otorgarles la máxima responsabilidad para mantenerlo ocupado y vigilado, y que de esa manera jamás pudiera rebelarse ante ellos. Goku interiorizaría dichas palabras entendiendo que podría ser cierto. El comportamiento que habían tenido los dioses con él siempre fue de desconfianza incluso cuando se volvió guardián celeste. Entonces, él era quien provocaba su dolor como Super Saiyajin 10. Damu diría que la maldición de extinción es una de las más poderosas que había, ya que usaba el alma como combustible para obtener poder ilimitado. Al ser de las peores maldiciones, este vería en su interior una presencia cambiante que inequívocamente era suya. De la nada, Damu lo soltaría dejando consternado a Goku, quien antes de decir palabra escucharía la voz de Yamoshi detrás suyo, quien diría que no solo era eso. No solo había dominado el poder de las maldiciones, sino además el de la energía luminosa. Este había descubierto su verdadera forma de Super Saiyajin, el cual era el poder Mystic. Un poder que él había adquirido hacía eternidades, el cual al igual que Goku, purificó y potenció a través de una energía primordial. Al hacerlo su poder llegó a un punto tan inmenso que estableció conexión con él, y ahora ambos sabían de su existencia, y de la existencia de otro Génesis. No obstante, esto no cambiaba nada. Ellos no podían sentir la energía de su núcleo al no estar dentro de un alma y no ser compatible con ninguno. Solo atribuirían ese nuevo Génesis a sus hermanos celestes y demonios. Esto, hasta que vieron que sí existía otra energía primordial aparte de la suya. Algo que finalmente llamaría su atención queriendo ir hacia esta. Goku recordaría ese momento como el clímax de su batalla contra la bestia Takama, sintiendo esos dos seres inequívocamente Saiyajins viendo su alma fijamente. Yamoshi diría que no era su alma, sino lo que estaba ligada a ella. El núcleo celeste. No obstante, esta de la nada se desvanecería, como si hubiera desaparecido en el plano existencial. Esto se debía al deseo a las esferas infernales para volver todo a la normalidad. Al no estar el núcleo celeste ligado a un alma, ni Damu ni Yamoshi tendrían la capacidad de sentirlo, lo cual si bien desviaría la atención de su batalla, no haría olvidar que había otra existencia por allí. La sangre Saiyajin de Goku no dejaría pasar este hecho, por lo que era obvio que sería cuestión de tiempo para que alguien así de poderoso fuera al encuentro de sus iguales mortales. Ese momento había llegado y no se esperaban menos de dicho guerrero. Damu diría que al menos le debía respuestas, pues ahora entendía que quizá era lo que éste venía a buscar. Yamoshi diría que ya no era necesario que él interviniera, y que Goku debía valerse por sí mismo. Lo de antes fue una pequeña ayuda para que dimensionara el infinito poder de Damu. Ahora lo que le sucediera no sería su responsabilidad. Goku lo vería con cara de asombro, preparándose así para una batalla que jamás imaginó pelear. Damu una vez más usaría su técnica de 20.000 almas, haciendo que Goku una vez más se abrumara por dichas presencias. Eran miles, o quizá millones de Damus en todas direcciones, tiempos y direcciones, siendo víctima de incontables ataques que lo dejarían al borde de la desaparición existencial. Sin embargo, Damu diría que no se preocupara, pues no quería destruirlo, eso para sus objetivos sería un grave error. Goku no solo se quedaría sin palabras ante el indecible daño masivo que había recibido, sino de verse en la situación en la que estaba. ¿Cómo era posible que algo infinito fuese superado? ¿Cómo diablos se explicaba que el Mystic 5 se viera tan pequeño delante de ese ser? Una transformación con la que Goku podía hacerlo absolutamente todo siendo masacrada. Este con sus habilidades se sanaría de manera inmediata, provocando en Yamoshi una leve sonrisa diciendo que aparentemente estaba aumentando sus capacidades existenciales. Goku iría con el golpe místico del dragón en dirección a Damu, siendo una técnica monstruosa de dimensiones inimaginables. La misma era capaz de purificar lo que fuese, exterminando todo a su paso. El inmenso dragón de proporciones dimensionales desgarraría la existencia misma yendo a una velocidad que no tenía lógica. Era por así decirlo, quizá la técnica más desesperada de Goku, la cual instante a instante aumentaba su poder y tamaño infinidades de veces. De manera increíble, al impactar con Damu, el Super Saiyajin 20.000 la detendría con una sola mano, diciendo que pese a que era una técnica increíble aún estaba lejos de hacer algo que pudiera provocarle un apuro. Con solo un golpe Damu atravesaría de Goku, dejándolo tirado y sin respuesta una vez más. Goku diría que era absurdo. Esa técnica sería capaz de eliminar la segunda existencia solo con la presencia del poderoso dragón, y ni que hablar del impacto del mismo. ¿Cómo era posible el no hacerle un rasguño? Más increíble aún, ¿cómo demonios era posible llevarle un combate mano a mano por eternidades, viendo fijamente a Yamoshi inmóvil a la lejanía?
De verdad que eran seres inimaginables. Damu diría que ya era hora. Obtuvo las respuestas que quería, y además le dio la demostración de poder que todo Saiyajin quisiera ver. Era lo máximo que podía hacer por él. Levantando su mano, este comenzaría a asimilar el alma de Goku, haciendo que este desapareciera para siempre. Antes de ello, un poder increíble comenzaría a emerger de este, diciendo que esto aún no se terminaba. No sabía cuántas veces debía repetirlo en su vasta existencia, pero quien eliminaría a Kakaroto en algún momento sería él. Es así como un increíble Vegeta aparecería del interior de Goku, evitando de alguna manera que su alma desapareciera. La voz de un nuevo guerrero se haría presente en el Génesis, siendo un hecho inesperado incluso para el mismo Goku, quien se preguntaría cómo era posible. Vegeta diría que fue más bien una especie de golpe de suerte, pues no sabía si algo como lo que le pasó podría pasar. En aquel momento en donde decidió borrar la segunda existencia entera con la aparición del Mystic 5, se percató que solo desaparecería lo que significaba ser creado por el núcleo celeste. Es decir, absolutamente todo lo que no estuviera antes o contemporáneo con este mismo. Es por ello que antes de todo el problema multidimensional de Takama había hecho algo parecido a lo que él había hecho con el núcleo. Establecer una conexión inquebrantable con las esferas infernales del dragón. Al momento en el que éste abriera la puerta al infierno 1, las esferas dejarían su responsabilidad como sellos a la puerta del infierno 2 inmediatamente, pasando a ser parte del mismo Vegeta. Ahora, esto no significaba que obtendría más poder de manera inequívoca, pero corrió con la suerte de que sí. Las esferas infernales le darían a Vegeta el poder de los infiernos en su totalidad, a lo que debía sumarle la habilidad de hacer absolutamente todo al volverse el guardián de las mismas. Con ello podría pasar desapercibido ante todo y ante todos, llegando al punto de aparecer cuando todo se saliera de control. Ese momento había llegado. Goku se reincorporaría, pero sorprendido diría que eso a lo que se refería con que su Super Saiyajin Mystic 4 cambiara solo significaba una cosa. Vegeta lo interrumpiría, diciendo que como ya había pasado siempre, que no creyera que podía estar en un escaño que él no podría alcanzar también, por lo que aun siendo su Mystic 5 único, él llegaría a igualarlo o superarlo. Vegeta emergería de esa infinita luz que había provocado, con una apariencia brutal que destilaba divinidad en todo sentido. Ese era su poder como Super Saiyajin 5 Mystic. Una fase única que le otorgaba el poder de una deidad primordial al igual que el de Goku. Su apariencia sería muy curiosa, al tener un pelaje de color azul marino, y un cabello similar al que poseía en Super Saiyajin 8 pero a la inversa. Junto a Goku, ambos se verían extremadamente imponentes, pero este diría que se sentía abrumado. Mystic 5, 6, 7 o las que fueran, parecían jamás tener posibilidades ante esos dos, ya que sus capacidades eran absolutas. No había nada que hacer contra estos. Goku diría que no era propio de sí decir eso ante semejante reto, a lo que Vegeta diría que jamás dijo que no lo intentaría. Este le diría de Goku de manera resumida, que su poder físico probablemente no sería nada comparado al de su Mystic 5. Lo que hacía de su transformación única era la capacidad de poder hacer lo que sea por un periodo reducido de tiempo gracias a las esferas del dragón. Es por ello, que quien se enfrentaría a Damu sería Goku, mientras que Vegeta haría lo posible para poder darle una oportunidad a su compañero. Goku diría que aún así no creía capaz que ambos pudieran pelear con uno, por lo que era mejor atacar con todos juntos. Vegeta respondería que no tenía sentido. Si él se lo decía era por algo, así que mejor que acatara la orden. Goku, viendo la convicción con la que Vegeta decía sus palabras, aceptaría, yendo con todo hacia el Super Saiyajin 20.000. Damu sin reacción solo esperaría su ataque, para en última instancia atacar con su técnica de 20.000 almas. Vegeta se daría cuenta de esto, logrando con su poder revertir la situación, haciendo que todas las presencias pasaran de ser Damu, a ser Goku, quien de inmediato respondería con cientos de miles o quizá millones de Kamehameha en toda dimensión, realidad y dirección posible. Incluso para el exagerado poder de Damu, algo así debía poder afectarlo. Yamoshi en este caso es quien se mostraría sorprendido, siendo un sentimiento que no sentía quizá desde que vio a su hermano transformarse en Super Saiyajin 20.000. Así que él era la masa de poder oscuro que este había sentido. No cabía duda de que él era el heredero del poder de sus hermanos demonios, más que nada por sus habilidades mágicas.
Vegeta lo vería fijamente, teniendo el mismo efecto que tenía Damu en Goku. Si bien Damu era dominante de la energía oscura, era más compatible hacia Goku al ser un guerrero creado en base a energía luminosa. Esto hacía que el ver el poder brillante de Goku hiciera que su existencia conectara con la de este. Por el contrario, Vegeta y Yamoshi eran afines gracias a Yamoshi ser creado por esta, y Vegeta dominarla por completo. En un todo, Goku y Vegeta eran lo que estos dos seres malditos debieron ser en inicio. Lo que Vegeta vería en Yamoshi sería algo que le explicaría muchas cosas, diciendo que difícilmente podría hacer algo si su hermano desaparecía. Yamoshi solo señalaría hacia su lado, viendo a Damu salir intacto de la increíble arremetida de Goku. Goku en su caso diría que esto no tenía sentido. Usó su técnica contra sí mismo y aún así no tenía ni siquiera un solo rasguño. ¿Qué clase de monstruos eran estos? Goku diría que no tenía caso pelear. Estos seres eran genuinamente invencibles y tenían total control de su existencia y la de sus alrededores. Tenían que llegar a un punto medio con Damu, para poder sanar su alma. Es por ello que le propondría de Vegeta usar sus poderes para curarlo, así Vegeta accediendo pero de manera un poco escéptica. Yamoshi preguntaría si en serio eran tan crédulos, a lo que Vegeta intentando hacerlo sería completamente incapaz de tan siquiera impregnar de magia a este. Las maldiciones que este tenía eran por mucho superiores al poder de Vegeta, provocando así aún más ira en aquella bestia oscura que cada vez entraba más y más en una furia desmedida ante estos. Goku por su parte frente a este le comentaría que en todo momento desde que conoció la existencia del Super Saiyajin Mystic 5, una de las cosas que también dejaban de existir además de todo lo creado por este, era la sensación de un buen combate. Su poder era tan abrumador, que absolutamente nada podía hacerle frente, por lo que además de respeto, le temía un poco a dicha fase. Esta era todo lo que buscaba un Saiyajin, que era volverse cada vez más fuerte, pero irónicamente le arrebataba la posibilidad de tener un contrincante con quien probar sus habilidades. Ahora sabía que ese temor era absurdo, ya que sí existía alguien que le significara un reto, pero este no era un reto para ese alguien. Siempre se enfrentó a enemigos poderosos. Unos malvados, y otros no tanto. Sin embargo, por más desesperada que fuera la situación, este siempre encontraba la manera de salir adelante y cumplir su cometido. Mucho le temía a que ahora eso era totalmente imposible. Él era algo más allá de su imaginación. Tenía frente a sí mismo a un rival infranqueable en todo aspecto al cual jamás y bajo ningún motivo podría superar. Era una pena que alguien así estuviera tan atormentado, y que por su parte no pudiera hacer nada por ayudarlo. Aún así, no se permitiría perder sin intentarlo como fuera, por lo que este se pondría de pie, expulsando como es lógico muchísimo más poder por cada instante. Sin decir palabra, Damu haría exactamente lo mismo haciendo ver de manera impensable, muy pequeño al Super Saiyajin Mystic 5. El poder que este lograba expulsar destruía y al mismo tiempo gestaba millones de dimensiones. Era una aberración pero a su vez, algo majestuoso. Yamoshi a lo lejos volvería a sonreír, diciendo que le parecía muy interesante. Ese guerrero había hecho retumbar la sangre Saiyajin de Damu, reaccionando a su instinto de lucha. Algo que pensó que ya no tenía, y que solo peleaba por ira y sufrimiento. Vegeta le respondería en ese caso que ellos no serían un conejillo de indias para entretener a su hermano, y que si así lo deseaban se irían del infierno uno cuando quisieran. Yamoshi con un tono irónico preguntaría: ¿irse? No, de dicho lugar ellos no saldrían jamás ni estando vivos ni estando muertos. Ahora que ya habían visto una luz al final del túnel, luego de millones de eternidades no dejarían que un tesoro como su presencia y poder se les escapara. Goku seguiría siendo arrasado por Damu, pero ahora con la ayuda de Vegeta podría mantenerse constantemente sanado. No obstante, al contrario que Goku y el núcleo celeste, el poder de Vegeta y de las esferas infernales era efímero y tomaría muchísimo tiempo el recargarlo. Si su Mystic 5 se acababa, sería pulverizado por el infierno 1 inmediatamente. Es por ello, que Vegeta tomaría una decisión increíble, tomando la extrema decisión de que ambos poderes convergieran en uno. Un poder infinito que alimentara al mismo tiempo las esferas infernales. Crear una masa de poder primordial inacabable e imparable. Era hora de usar por última vez la ya olvidada fusión. Fusión. En primera instancia pensar en fusionarse es algo que podría sonar de dos maneras distintas.
Como una idea factible al tener la posibilidad de obtener un poder aún mayor al de sus propias capacidades individuales como siempre fue, pero viendo lo que provocó en el pasado con el resurgimiento de la bestia Atacama, habían aprendido que un beneficio a corto plazo no valía para un dolor de cabeza futuro. Ahora, esta situación quizá era el momento idóneo para usar cualquier opción por desesperada que fuera, ya que de igual manera no tenían salvación alguna. Goku en su caso quería que no se preocupara por Takama, dado que su esencia como tal ya no existía y se había vuelto una con él mismo. Sin embargo, aún trayendo a cualquiera de ambas fusiones, en el mejor de los casos aún dudaba que su infinidad alcanzase la de tan siquiera uno de esos dos. Ni hablar de si estos decidieran pelear juntos. Yamoshi con una calma terrorífica preguntaría si en serio creían que él querría pelear con seres insignificantes, y peor aún, si creían que él tenía aún más ganas de pelear ya que lo había hecho ya por eternidades. Luchar lo aborrecía un poco, por lo que pasara jamás intervendría. De hecho, lo mismo podría decir de Damu, pero en su caso, pelear le significaba desinhibirse un poco de su eterno dolor, por lo que si querían intentar derrotarlo ya era cosa suya. Vegeta, a sabiendas que podía ser su última carta de victoria, le preguntaría a Kakaroto si una fusión sería capaz de hacerle frente a ese monstruo. Goku en esta ocasión se vería un poco escéptico, diciendo que en cuanto a poder físico era casi totalmente imposible que pudieran hacerle frente a un primordial. Su poder era demasiado y no podía medirse ni tener un indicio de dónde iniciaba o acababa. Era la representación de invencibilidad. Aún así, desde que los vio por primera vez tuvo la certeza que estos jamás podrían ser derrotados bajo ningún concepto. Pelear mano a mano era solo algo anecdótico puesto que no tenían un punto débil o debilidad aparente. El mejor ejemplo para comprender su infinidad eran ellos mismos. Aún seres con semejante poder y sobre todo con semejantes habilidades no podían eliminarse mutuamente. Por lo tanto, en combate esto sería imposible. No obstante, la idea de fusionarse siempre le parecía interesante, y quizá con ello tendrían una mejora en sus habilidades que les diera alguna forma de revertir la situación. No perdían nada con intentarlo. Vegeta no diría palabra viendo fijamente a Damu y Yamoshi, interiorizando hasta dónde había llegado. Quizá para Goku y su Mystic 5 no era significativo, pero la fusión para él quizá sería su última labor existencial. Esta alimentaría las esferas en su interior solo mientras estuvieran aunados, pero al momento de separarse, su Mystic 5 se desvanecería. Goku le diría que no se preocupara, sorprendiendo a Vegeta, quien no esperaba que pudiera leer su mente. Goku le diría que si no era suficiente, ambos desaparecerían. La fusión que tenía en mente no tenía límite de tiempo al ser él el dueño de la técnica y de todas sus variables. Es decir, que esta no se separaría. Vegeta en ese caso diría que adelante, preguntando antes quién sería esta vez. Gogeta o Bellito. Goku con una leve sonrisa diría que eso sería una sorpresa, pudiendo unirse sin la necesidad de que tuvieran que usar arcillos o los pasos de la fusión. De un inmenso estallido de energía que se iría expandiendo por todo el creciente Génesis, comenzaría a emerger un ser de inmensa majestuosidad. Su poder era, como es de esperarse, inmedible en todo sentido, pero esto no tenía importancia alguna. El poder, por loco que pareciera, era lo de menos. Sus habilidades y de lo que éste pudiera ser capaz era lo que realmente creaba expectativa. Su apariencia sería familiar en algunos aspectos, pero en otros no. Lo que era seguro es que sería una fusión nunca antes vista. Un ser que no era Bellito ni Gogeta sino la unión de ambos. Un guerrero llamado Gollito. Este, como de costumbre con una fusión, se mostraría extremadamente confiado en sus habilidades, viéndose a sí mismo y diciendo que siempre es algo increíble el fusionarse. Su poder no tenía límite y sentía que podía acabar con existencias enteras con solo respirar. Era algo indescriptible y, siendo sincero, es mejor dejarlo bajo ese adjetivo. Gollito no solo era la armonía completa entre el poder primordial oscuro y luminoso, sino que poseía un núcleo perfecto. Podía hacer absolutamente todo gracias al constantemente disponible poder de las esferas alimentadas por el núcleo celeste. Yamoshi y Damu se mostrarían un tanto sorprendidos por ese hecho, diciendo que aparentemente habían dominado la capacidad de volverse uno. Con eso, su control existencial había aumentado bastante, volviéndolos un ser mínimamente interesante. Damu sin tanto preámbulo diría que ya no estaba para juegos, yendo de manera instantánea en dirección a la fusión. De manera inmediata, Gogeto se desvanecería, apareciendo frente a Damu otro Super Saiyajin 20.000, el cual chocaría sus puños creando un caos total por doquier.
Lo increíble sería que el reflejo de Damu quedaría hecho polvo, dando a entender que los microsegundos que este se demoró en chocar su puño contra la copia hecha por Gogeta le habían bastado para superar infinitamente el poder de un reflejo de sí mismo. Era increíble, pero el creciente poder del Super Saiyajin 20.000 era constante e infinito al mismo tiempo. No había manera lógica de pararlo. En ello aparecería Gogeta, quien se camuflaría en el manto dimensional, intentando golpear a Damu, el cual solo con su cabello sería capaz de lastimar a la fusión. Gogeta diría que eso era muy estúpido. Hasta su cabello llegaba a ser peligroso. Este con su poder buscaría crear dimensiones eternas, las cuales le permitieran ser invisible ante los ojos de Damu. Este diría que era demasiado. Aun con esta demencial fusión, ese monstruo maldito demostraba ser infinitamente superior a ellos. Tenía que lograr calmarlo, utilizando toda su capacidad para crear un destructor de almas lo suficientemente poderoso y absoluto para limpiar toda maldición en el cuerpo y alma de Damu. Lo único que veía como algo mal, es que si funcionaba, debía confiar en que aquel primordial guerrero no fuese maligno, para no borrarlo definitivamente. Aún así, esto eran minucias. Si debía morir, pues no había de otra. Este crearía un ataque increíblemente concentrado, saliendo en último momento detrás del Super Saiyajin 20.000 arremetiendo con toda esa técnica. La concentración de energía sería tal, que incluso el núcleo celeste se mostraría inestable, pero resistiría semejante uso de poder. Damu, confiado como siempre en su infinidad, intentaría detenerlo con una sola mano, haciendo que el ataque atravesara el brazo con el que intentó contenerlo. Un par de segundos de silencio sepulcral se harían presente en el campo de batalla, el cual se rompería con un estallido purificador que haría que la maldición de Damu reaccionara a la técnica. Él mismo no podría creer cómo su dolor había desaparecido casi por completo en esa zona de su cuerpo, preguntando qué diablos le había hecho. Gogeta, aliviado porque la técnica funcionara, diría que le había dicho que confiara en él. Ahora su sanación era una posibilidad. Sin embargo, el poder de maldición en Damu era tan brutal, que él mismo comenzaría a repoblar su zona purificada retomando su dolor nuevamente. Damu preguntaría cómo diablos había hecho tal cosa, a lo que Gogeta diría que era su mejor técnica purificadora. Sin embargo, la misma aún no demostraba ser suficiente para sanarlo completo. Su alma estaba condenada casi irremediablemente. Sin embargo, ahora entre todos quizá podrían lograrlo. Detrás suyo, una siniestra voz diría que ya era suficiente, acertándoles un golpe de tal proporción que haría temblar el Génesis entero. Yamoshi inesperadamente había roto su palabra, expulsando a Gogeta a una distancia y velocidad increíble. En medio de su desplazamiento, con solo levantar su brazo este lograría fragmentar la armonía de la fusión perfecta, separándola al instante de manera inexplicable. Tal cual como lo había dicho Vegeta, este volvería fuera de su Mystic 5, siendo condenado a desaparecer para siempre bajo la presión del Infierno 1. Antes de eso, Goku rápidamente crearía un núcleo celeste aparte, otorgándoselo a Vegeta para que las esferas se recargaran, volviendo así al Mystic 5. Yamoshi diría que aparentemente no dejaba de mejorar su dominio existencial, lo cual ya empezaba a ser un poco molesto. Goku furioso preguntaría por qué demonios había hecho eso, si les había asegurado que no intervendría. Peor aún, si ahora habían encontrado una aparente solución al problema. Yamoshi riendo les cuestionaría si de verdad creían que el problema real era sanar a su hermano, pues si ese fuese el caso él mismo lo habría hecho hace mucho tiempo. Damu lo vería preguntándose de qué hablaba, dejando en claro que algo no encajaba en todo esto. ¿Por qué ahora su personalidad había cambiado tanto? ¿Qué demonios era lo que este buscaba en realidad? Es así como Vegeta, resignado, diría que estos no buscaban derrotarse mutuamente o obtener más poder, sino más bien alejarse de su condenada existencia. Buscaban escapar de ese infierno para que alguien los reemplazara. Vegeta, en el momento en el que hizo conexión con el Super Saiyajin infinito, se percató de todas sus intenciones, accediendo al tema de la fusión con la esperanza que el resultado cambiara ante los ojos de ese monstruo. Lo que era cierto, era que Yamoshi no les había comentado la verdad, ni a ellos, y por sorprendente que sonara, tampoco a su hermano Damu. Este solo se limitaría a decir que no valía la pena batallar y medir fuerzas, pues la misma era casi irrelevante en este sentido. Lo que realmente importaba en la omnipotencia era el control existencial, el cual te permitiera hacer todo lo que la realidad pudiera permitir, y si no lo permitía, doblegarla para poder hacer lo que fuese imposible.
Es por ello que jamás podrían igualarlo a él ni a su hermano, al haber durado eternidades expandiendo esta capacidad. Estos podían hacer que el ser más poderoso jamás existido se hiciera ver insignificante, al igual que pasó con sus Mystic 5 y con su fusión. Por lo tanto, su ridícula mentalidad mortal, la cual solo los hacía pensar en ir hacia adelante con sus puños aquí, era totalmente estúpida e irrelevante. Él por fin había encontrado seres capaces de soportar sus capacidades y de suplir su eternidad para por fin descansar. Goku preguntaría a qué se refería con esto, a lo que Yamoshi diría que hacía eternidades. Momentos después de haber asimilado aquella masa de eterno poder, este no solo había adquirido la omnipotencia más alta e inalcanzable, sino además una perspectiva existencial que lo atormentaría por siempre. Este en su momento no comprendía del todo el por qué siempre parecía que todo debía terminar en un desastre. Sus creadores tuvieron una era de tregua la cual se había roto debido a sus diferencias en cuestión de poder. No obstante, al no tener conciencia nunca tuvieron la capacidad de analizar la situación como si lo hizo él. Poco tardaría en darse cuenta que el caos era de hecho necesario para mantener un equilibrio existencial completo. Este es el que alimenta las energías. La energía aunada a sentimientos hace que la existencia tenga matices diferentes y se mantenga en constante crecimiento. Esto era así en su génesis y el génesis bastardo que sus hermanos habían creado en base a un retazo de su poder. Nadie era consciente de esto, pero la batalla eterna que este había tenido con su hermano le daba vida a todo. Si ésta se detenía o alguno de los dos terminaba por derrotar al otro, todo dejaría de existir. Su poder, sus hermanos, su historia y la de sus creadores se haría nada al momento en el que el choque constante de sus poderes cesara. Ellos eran, por así decirlo, el motor de todo. Por ello el poder del Mystic 5 y el núcleo celeste era infinito y se acrecentaba segundo a segundo. Este mantenía conexión con su origen, el cual eran ellos, acrecentando su poder a la par que el de ambos. Por ello mantuvo su pelea infinita en activo. Era un sacrificio noble y necesario en pro de proteger toda la existencia en todas sus variables. Un sacrificio que ella había cumplido, y que pasaría a ser responsabilidad de otra generación de mortales. Damu, indignado, diría que entonces ¿por qué nunca se lo comentó? Porque si como él mismo se lo había dicho tenía la capacidad de sanarlo, jamás lo hizo. Lo que había hecho era imperdonable en todo sentido. Jamás tendría idea de todo lo que había y seguía sufriendo todo ese tiempo. Yamoshi se referiría a él como hermanito, alegando que siempre fue muy sentimental. Que no olvidara que la razón por la que todo esto había pasado era culpa suya y solo suya. Ellos pudieron haberse ido con sus hermanos divinos. Pudieron mantenerse alejados del conflicto entre sus creadores, quienes mantenían sin saberlo, un equilibrio eterno y constante. Un equilibrio que inició su fin cuando decidieron no luchar en su frágil tregua, lo que daría resultado en una anomalía egoísta y errática que pondría en jaque toda la existencia. Los mortales. Desde el primer momento, siempre les tuvo recelo a celestes y demonios por decidir el abandonarlos en ese lugar a su suerte. Sin embargo, le costó entender que esta era la decisión correcta, y que en realidad quien lo había arrastrado a quedarse fue Damu. Quien quiso intervenir en la lucha eterna pero necesaria de sus creadores fue Damu. Y finalmente, quien provocaría que ambos terminaran condenados como lo estaban, era el mismísimo Damu. El ser poseedor del amor más egoísta jamás habido. Su dolor era una suerte de justicia poética hacia sus pecados, por lo que en un todo, lo tenía bien merecido. Damu era incapaz de sentir emociones más allá del dolor, pero escuchar esas terribles palabras salir de la boca de su hermano, provocarían en él un tormento aún peor. Frente a él, y aunque hubieran peleado eternamente sin razón alguna, estaba el ser que más apreciaba. La única persona que lo acompañó en su dolor. Y esa persona parecía odiarlo de manera muy efusiva. Goku le diría a Yamoshi que ya bastaba. Las intenciones de su hermano no eran malas, o por lo menos no del todo. ¿Cómo se atrevía a sentirse superior a él por algo que los dos habían causado en igualdad de responsabilidad? Yamoshi vería de Goku diciéndole que él ni siquiera tenía una miserable idea de por todo lo que habían pasado, ni Damu, ni mucho menos él. Que agradeciera que su miserable existencia valdría de algo, siendo él y Vegeta quienes mantendrían el equilibrio ahora. Y solo para dejarlo claro, él no se sentía superior. Él de hecho, era muy superior. Damu diría que no dijera estupideces, ya que ambos eran iguales, a lo que Yamoshi, sabiendo que ya no debía mantener un equilibrio, diría que siempre fue superior. En el punto en el que estaban, un instante de diferencia entre el crecimiento de su poder era demasiado, y que no olvidara que el primero que asimiló a un primordial era él.
Frustrado más no poder, Damu haría a un lado a Goku y Vegeta diciendo que esa no era su batalla. Damu retomaría la lucha contra su hermano, en la que como es de esperarse ambos estarían prácticamente igualados. Yamoshi diría que eso era. Que no le perdiera pisada. Ahora le mostraría algo increíble. De la nada, Yamoshi comenzaría a atacar con técnicas increíbles, las cuales superaban a las de su hermano. La batalla sería apoteósica, dejando a Goku y a Vegeta sin reacción aún siendo ellos también omnipotentes en teoría. Sin embargo, como en su momento llegaron a relativizar el infinito, aquellos dos lograron relativizar la omnipotencia. No obstante, no se permitirían quedarse de brazos cruzados, volviendo a crear a Gollito para ayudar a Damu. Esto solo haría que Yamoshi se fijara en ellos, yendo en su dirección para realizar su sacrificio. Damu desesperado utilizaría su dominio existencial para incrementar su técnica de 20.000 almas y alejarlos de este. La velocidad a la que huiría sería brutal, pero el poder de su hermano podría alcanzarlo más temprano que tarde. Damu se preguntaría si la diferencia siempre fue tanta, sintiéndose patético por creer que podría igualar a su hermano, y peor aún que este podría sanarlo. Muy apenado, le pediría disculpas a la fusión Gollito, por haberlos hecho pasar por semejante tormento. Ellos no merecían tal cosa. Solo para acrecentar su impotencia, Yamoshi haría gala de una técnica demencial en todo sentido, a la cual llamaría lanza infinita. La misma era una técnica que lanzaba un rayo de luz que bajo orden divina y suprema siempre daría en el blanco. No importa el tiempo, dimensión o existencia, esta estaría condenada a atravesar el corazón de quien el Super Saiyajin infinito así designara. Esta era para el Super Saiyajin infinito, lo que la técnica de 20.000 almas era para el Super Saiyajin 20.000. Gollito diría que tenía que haber una manera. Sabían que en cuanto a poder era imposible ganar, pero debía haber otra forma en la cual revertir la situación. Damu diría que no la había. El dominio existencial de Yamoshi sí que era superior al suyo, y como este al igual que el suyo no dejaba de acrecentarse, alcanzarlo no era algo que podría pasar. Gollito diría que al fin y al cabo era un mortal. Un Saiyajin sobre todo. Sabía que su dolor era indescriptible, y que nublaba su vista. Pero él también era un primordial. Por lo tanto podía llegar siempre a igualarlo pues era la regla inquebrantable entre ambos. Solo debía encontrar la manera. Damu vería confianza en sus palabras, siendo algo que no sentía hace eternidades. Esto lo haría sentir una fuerza interna acrecentarse, diciendo que en ese caso se mantuvieran a salvo como fuera. Él se encargaría. No obstante y de la nada lo inevitable pasaría. Este sería atravesado por el ataque de su hermano quedando inmovilizado casi por completo. Yamoshi aparecería tras él, diciendo que no fuese tan inocente. Todo lo que hacía era él por el bien de ambos. Al final no solo él sino que ambos serían libres. Podrán disfrutar de su merecida paz. Ese intenso dolor desaparecerá para siempre, hasta que la existencia así lo quisiera. Solo debía mantenerse al margen. Damu diría que su dolor era insoportable e indecible. Era algo que nadie era capaz tan siquiera de imaginar. Pero como él lo había dicho, había sido su culpa por ser tan ingenuo en el pasado. Por esas razones, no permitiría que su dolor fuese heredado por alguien más. Esto era algo que le traería un tormento peor que el que ya de por sí tenía. Yamoshi se sorprendería para mal, diciendo que aún en ese estado de desesperación seguía siendo muy débil. Estaba cometiendo el mismo error que en aquel momento. El mismo que le trajo ese dolor a él, y esa condena a ambos. Esos dos mortales habían venido bajo su propia mano. Nadie los obligó más que su propia existencia. La misma que pedía a gritos mantener el equilibrio. ¿Les traería un tormento increíble? Sí. Sin embargo, sería un tormento con propósito y con el honor más grande. Al igual que el de ellos. De la nada Gollito aparecería tras Yamoshi con un castigador de almas aún más concentrado que el que usó contra Damu, el cual seguiría de miles de castigadores más potenciados por la habilidad de Damu. Esta era la baza final en pro de apaciguar a Yamoshi. Las constantes colisiones llegarían a su objetivo, lo cual aparentemente no generaría absolutamente ningún efecto en él. Lo que sí pasaría, es que Yamoshi comenzaría a entrar en una especie de extrema calma, en la que diría que no sabía qué era, pero se sentía realmente bien. Gollito vería asombroso que no hubiera un efecto aún más grande en este dadas las dimensiones de su ataque.
Había hecho cientos de miles de castigadores de alma, y los mismos parecían no haber hecho nada. Damu, quien aún se encontraría preso del inmenso ataque de su hermano, diría que no era así. Este sentía algo diferente en su hermano que jamás había notado. Era como si ahora sí pudiera reconocerlo después de eternidades. Sea lo que sea ese ataque que lanzaban, él mismo tenía cualidades inigualables. Gracias a esto, Damu podría despojarse del ataque de lanza infinita, pudiendo reincorporarse a la batalla. Nuevamente les repetiría que esta era su pelea y nadie más que él era el indicado para afrontarla. Aún así, les aconsejaría ampliar el alcance a esa poderosa técnica hasta encontrar su técnica existencial. Goyito entendería al instante de a lo que este se refería, siendo su equivalente a la técnica de 20.000 almas y de la lanza infinita. Una técnica única y con un efecto devastador. No importa si era más o menos poderosa que las suyas, ya que esta sería suficiente para romper el equilibrio. Damu vería fijamente a su hermano, comentando que siempre pelearon sin un motivo aparente. Estuvieron eternidades encerrados en un conflicto que él siempre pensó que seguía gracias a él. Ahora sabía que no era solo por apaciguar su dolor. Era por mantener al Génesis existiendo. Ahora, después de tantas eras, tendrían una batalla con sentido. Un combate en donde sus ideologías e ideales chocaran y que no se basara en dolor o venganza. Un verdadero combate final. El encontrar un propósito en su existencia, haría que el control existencial de Damu creciera con aún más velocidad, igualándose una vez más con Yamoshi. En este punto, solo con su existencia, lo más probable es que nada los pudiera contener más que el propio Génesis. Este incremento en el dominio existencial de ambos revitalizaría al núcleo celeste en Goyito, quien sentiría cada vez más claridad en su poder. Todo comenzaba a interconectarse, pareciendo realmente un combate final. La batalla entre ambos hermanos ya sería incluso difícil de ver para Goyito. Estos podían hacer absolutamente todo posible, excepto liberarse a ellos mismos. Era algo bastante triste pero poético al mismo tiempo. Yamoshi le diría a Damu que ahora comprendía para qué existía. Este vio como su alma era torturada a límites indecibles por sus maldiciones, lo cual, aunque merecido, sería demasiado para cualquiera. No obstante, él pensó que era el único que sufría cuando no era así para nada. Quizá le tocó padecer el peor dolor físico otorgable por el Génesis, pero su dolor tampoco era fácil de sobrellevar. El comprender y tener presente que en sus hombros caía la responsabilidad de mantenerlo todo existiendo eternamente. Él, como teniendo el poder de sanar a su hermano, no podía hacerlo, pues quizá esto haría que desistiera del necesario conflicto. Eran demasiadas cosas y ninguna parecía tener una solución lógica. Era pelear eternamente sufriendo lo peor posible, o dejar de hacerlo y desaparecer. La historia, su hermandad, la de sus hermanos y creadores serían reducidas a nada. No habría ni siquiera un miserable recuerdo, pues nadie lo tendría. El conflicto, la destrucción y el poder infinito era lo que mantendría todo bajo control, y es lo que él había decidido hacer. Damu, sin resentimientos, diría que lo comprendía. Ambos cometieron quizá el peor error jamás cometido. Intervinieron en un conflicto perfectamente equilibrado que no les pertenecía. Debieron irse en el momento en el que sus hermanos lo hicieron, pero él no lo permitió. Algo le decía que no debía hacerlo. Ellos eran únicos. Especiales. Eran algo que desafiaba la naturaleza misma de las energías. Con ellos la infinidad era posible, cosa que ni sus hermanos divinos veían posible. Aún así, nunca le consultó si así lo quería y decidió por ambos, siendo algo egoísta. Mismo egoísmo que tuvo Yamoshi al no comentarle lo que sabía gracias a su Super Saiyajin infinito. Esto haría que ambos se hicieran aún más poderosos, por imposible que pareciera, gracias a aceptarse mutuamente desde que quebrantaron su lazo en aquel primer combate. La expansión de poder sería tan demencial, que el Génesis comenzaría a cambiar drásticamente. Cosa increíble si tomamos en cuenta que es un lugar que en ese punto era capaz de dejar ridículamente pequeña la segunda existencia entera. Además, el poder de Goku se haría tan puro, que él mismo se vería en la obligación de separarse de Vegeta una vez más, pero esta vez por decisión propia. Su núcleo ahora incrementaba su poder a magnitudes que le costaba entender, diciendo que ahora veía las cosas de manera distinta. Este jamás, por más infinito que fuera, por más núcleo celeste o esferas infernales, alcanzaría a ninguno de esos dos. Al fin y al cabo solo era una parte de estos. Aún así, su mente o cuerpo jamás se corrompió. De hecho, el Mystic 5 era perfecto en todo aspecto posible, pues podía aguantar el infinito poder creciente de su núcleo sin sobrecargarse.
Esa era su técnica existencial. Una que de hecho no descubrió ahora, sino que fue forjando tal cual como Damu y Yamoshi habían dicho. A través del tiempo acoplando ambas energías primordiales dentro de sí. Quizá su existencia sí pedía que ellos tuvieran ese destino. Vegeta le preguntaría a Goku si acaso se había vuelto loco, pues eso era una estupidez. Tenían objetivos, una historia y responsabilidades en su realidad. No podían hacer algo así. Goku le diría a Vegeta que lo pensara con detenimiento. Esos dos también las tenían y aunque sea uno decidió que todo mantuviera un orden perfecto en base a su sufrimiento. Ese sufrimiento le había dado vida a sus objetivos y responsabilidades. Les dio vida a todo, y a todos. Ya habían cumplido. Le costaba aceptarlo, pero quizá era la mejor opción. Vegeta se quedaría sin reacción, a lo que segundos después con voz temblorosa preguntaría qué pasaría entonces con sus familias. Sus amigos, sus hijos. Goku dejaría caer una lágrima de color dorado, diciendo que con algo de suerte ellos estarían bien. Seguramente, más que nadie entenderían su sacrificio. Él ya lo había decidido. Solo quedaba Vegeta. Este mismo diría que nuevamente estaban en esta situación. Una situación tan abrumadora que los ponía a ellos como focos del destino. Este recordaba sentirse así con Tengu y Takama, sintiendo sobre sus hombros el peso inacabable de resolver todo. Este se mantendría unos segundos expectante de la increíble batalla de Yamoshi y Damu, idealizando que en poco tiempo probablemente uno de ellos sería él, y frente a él estaría Kakaroto. Era la manera en la que un Saiyajin viviría. Una lucha constante e inacabable haciéndose cada vez más poderoso validando su fuera con dicho combate. En cualquier otro contexto eso sería un objetivo cumplido en toda regla. Un sueño para él quien enfrentaría por siempre a su eterno rival en igualdad de condiciones. No obstante, no se sentía como tal. No se sentía como un objetivo cumplido. Se sentía obligado y sometido ante la situación y eso le daría tintes de derrota a ese hecho. El no seguir hacia adelante con esto no solo haría que posiblemente terminaran muertos, sino además desaparecidos al igual que su historia, pasado, futuro y familiares. No era por Yamoshi y Damu, era por todo. En este aspecto, la situación sería un espejo de aquel momento en el que Yamoshi y Damu decidieron quedarse en el Génesis para apaciguar a sus creadores. Era irónico, pero ambos pares tuvieron potestad a una decisión. Yamoshi y Damu a salir del Génesis o a escapar, mientras que Goku y Vegeta tenían la capacidad de elegir o no reemplazarlos. Curiosamente, ambas decisiones decantarían casi por el mismo resultado pero con diferentes avatares. Vegeta tomaría aire, y seguido de ello, le diría a Kakaroto que él también seguiría adelante. Ya habían llegado hasta aquí como para encima acobardarse en el momento más importante. Goku con una pequeña mueca de sonrisa diría que le alegraba saber eso, diciéndose a sí mismos que ya estaban listos para ser los siguientes primordiales. El sacrificio estaría decidido. Era un hecho que debían llevar a cabo por un bien mayor, salvando las existencias venideras con su poder. Estos uno al lado del otro dirían bajo su conexión con los primordiales que habían decidido el reemplazarlos. El peso de estas palabras serían de tal magnitud, que ambos hermanos se detendrían en seco fijando su vista en estos, incrédulos de lo que decían. Yamoshi sonreiría diciendo que entonces se habían decidido. Al fin, su irrelevante existencia serviría para algo más que solo vagar por ahí desafiando su propia naturaleza. Pensó que debía obligarlos, y siendo sincero era una opción que le parecía más divertida. Pero aceptaba sus intenciones desinteresadas, otorgándole su puesto como Super Saiyajin infinito. Damu por su parte preguntaría si realmente estaban seguros de ello. Ser primordiales era algo que no le deseaba a nadie, puesto que el tormento es indecible. El tan solo pensar que ambos pasarían por lo que ellos habían pasado le parecía aberrante. Tanto Goku como Vegeta dirían que lo peor que podían hacer era divagar en esa idea, por lo que aceptarla sin mirar atrás era la mejor opción. Yamoshi le diría a Damu que si ya lo comprendía. Ese era el orden natural de las cosas luego de que ellos se vieran obligados a romperlo. Pasarían eternidades, y quizá, en un punto perdido en el tiempo algún otro ser condenado vendría a reemplazarlos a ellos con algo de suerte. No tenían que obligarlos. Ellos lo habían decidido. Ahora, después de tantas eras, tanto tiempo, tanto sufrimiento, por fin serían libres de su tormento. Damu se detendría dimensionando por última vez el inconmensurable dolor que éste sentía y sintió por tantas eternidades. Era increíble el pensar que por fin llegaría a su fin.
Sin embargo, este lo vería también de otro modo. Ese dolor ahora sería de alguien más. Un dolor que según Yamosi ahora él mismo había atribuido que era gracias a su ingenuidad. Él mismo se había condenado a ello, con la mala suerte que también había arrastrado a su hermano. Quizá era una locura, pero su alma irremediablemente maldita aún conservaría algo de valentía, prohibiéndose a sí mismo hacer responsable a otros por su error y por consiguiente, al de su hermano también. Este se llenaría de una ira equivalente a cuando no tenía conciencia alguna previo a la llegada de Goku, diciéndoles a estos que si se habían vuelto locos. El poder del Super Saiyajin 20.000 no sería de más nadie que suyo, viendo a su hermano y comentando que le sorprendía lo cobarde que podía ser al querer escapar de sus responsabilidades. Yamosi, ya harto de este, comentaría que había perdido toda fe en que este accediera. Si Damu no accedía, no podía irse ninguno, lo que también llevaría a Yamosi a perder nuevamente la cordura y retomar esa salvaje y cruenta batalla que siempre habían tenido. Estos se habían entregado por completo a su poder primordial, lo que haría del Génesis un torbellino de infinito poder destructivo al cual incluso el Mystic 5 estaría sin defensa. Esto inevitablemente haría potenciar una vez más el poder del núcleo dentro de Goku. Él mismo comenzaría a brillar intensamente, incrementando su conexión con Yamosi y Damu. Vegeta diría que a ese paso serían destruidos por el poder de esos malditos, por lo que debían hacer que Damu accediera a otorgar su poder. Goku en medio de todo ese desastre le respondería que aguardara. Ahora mismo veía las cosas de manera distinta. Quizá el reemplazarlos no sería la única salida, y que incluso podía haber otra incluso más lógica. Pero para ello, nuevamente y de manera inevitable él debía sacrificarse. Vegeta sorprendido preguntaría a qué diablos se refería, así Goku diciendo que lo entendía. Esos dos eran seres invencibles e inalcanzables por cualquier cosa por poderosa y absurda que fuese. Ellos rompían la lógica, las escalas y el sentido común. No había mente que pudiera dimensionar sus capacidades reales, y eso lo podían ver ellos gracias a que ni siquiera el Mystic 5 podía. No obstante, no todo siempre es poder. Estos eran seres incompletos. Los dos no aprendieron a controlar la naturaleza inversa de su existencia, terminando irremediablemente malditos. El núcleo celeste se hacía cada vez más compatible con ambos, pudiendo ver lo que en realidad pasó. Por lo tanto, solo había una forma de remediar las cosas. Vegeta diría que no fuese estúpido, ya que esta vez no permitiría que el peso de todo recayera sobre sus hombros. O salía de este juntos, o desaparecían juntos. No había otra opción. En ese caso, Goku diría que lo harían a la inversa, tal cual lo hicieron ellos en principio. Con ese cambio de orden, quizá la naturaleza existencial de todos alcanzaría un orden. Estos debían usar el castigador de almas como contra el Super Saiyajin 16. Hacerlo impactar de lleno en sus cuerpos. Vegeta diría que eso no funcionaría. Por más poderosa que fuese la técnica, jamás les haría daño alguno. Goku diría que no buscaba hacerles daño. Ambos se prepararían, lanzando el ataque de proporciones dimensionales, que a duras penas lograría impactar tanto en Yamosi y Damu, quienes apenas lo notarían. Lo que estos buscaban era algo que de funcionar, probablemente salvaría la existencia, pero llevándoselos a ellos como precio. Goku estaría ahora en un lugar sumamente brillante, al que incluso el Mystic 5 tendría problemas de dimensionar. Este vería por doquier, diciendo dónde demonios podría estar. Tenía que encontrarlo de inmediato antes de que algo malo sucediera y su esperanza se agotara. Por otra parte, Vegeta se encontraría dentro de un lugar repleto de tinieblas. Tan oscuro, que incluso respirar le causaba sufrimiento. Esa sensación le recordaba a aquella primera vez que pisó el infierno 2, en el que hacer mantener los ojos abiertos era un tormento increíble. Al igual que Goku, este preguntaría dónde demonios podía estar, alegando que de no hacerlo todo estaría perdido. Lo que estos buscaban era algo sencillo pero imposible de encontrar bajo simple lógica. Algo que Goku notó cuando estableció conexión con Damu, siendo su apariencia o su yo original perdido en ese inmenso poder. El que fuera imposible encontrarlos, se debía a que ambos debían buscar a cada Saiyajin por su lado, dentro de su infinito poder. Era como buscar un grano de mostaza dentro de la infinidad del universo. Es por ello que ambos habían decidido ir a la conciencia del usuario que dominara su tipo de energía. Con esto quizá habría más posibilidad, pero de momento no lo parecía. Goku diría que quizá se estaba complicando demasiado. La forma más simple de conseguirlo sería confiar en su núcleo. Ese poder divino que le permitía tener una conexión con ambos.
Interiorizando su poder interno, Goku buscaría la esencia de Yamoshi en ese indecible lugar, encontrándola milagrosamente. Este vería un ser marchito, atormentado y sometido ante una intensa luz. Era extraño puesto que no parecía un lugar tormentoso. O por lo menos, no era el lugar de castigo que cualquiera imaginaría. No obstante, esto tomaría sentido al Goku recordar que Yamoshi había sido creado en base a energía oscura. Era por eso que este sufría y estaba maldito. Goku se acercaría a esta figura, comentándole que ya no era necesario pelear. Era momento de aceptar su error y seguir adelante. Solo así posiblemente su maldición desaparecería. Yamoshi solo en su estado natural controlaría esa infinita luz aprisionando a Goku, estando a punto de desaparecerlo con su infinito poder. Sin embargo, este le diría que lo entendía. Que aunque no en su magnitud, este sabía el tipo de tormento al que se enfrentaba. Él lo vivió luego de derrotar a un poderoso enemigo del pasado. Un enemigo que lo hizo aceptar una maldición terrible la cual hizo que éste estableciera conexión con el inminente Armagedón. En principio lo atribuyó a Demiyagi, Tengu y Takama, pero ellos solo fueron medios para llegar al infierno 1. En especial este último. Este también podía ver el fin. Vería que era imposible detenerlo y que se acercaba lento pero silenciosamente. El tormento de Yamoshi él lo entendía, y sabía cómo contrarrestarlo. Solo debía confiar en él. Vegeta por su parte estaría inmensamente sometido ante ese denso ambiente que significaba el alma de Goku. Este no comprendía cómo siendo el dueño de los infiernos no podía ver entre esa energía oscura, viendo que entre más avanzaba a ciegas las maldiciones iban cada vez más en aumento. Gritos de agonía y dolor se escucharía en todas direcciones al unísono, pero todos en base a la misma voz. Esa voz era indiscutiblemente de Goku. Ahora, ¿de dónde demonios provenía la que debía seguir? Este recordaría las palabras de Kakaroto quien comentó que ambos podían tener la respuesta, atribuyendo Vegeta a que estas seguramente eran las esferas. Tal cual como en el pasado, estas siempre demostraron ser capaces de albergar densas energías dentro de estas corrompiéndose. Sin embargo, esto era solo conversiones incompletas y erráticas. Si las esferas que conocía tenían esas cualidades, es porque las originales también. De hecho, en este caso al ser perfectas no tendrían por qué tener efectos secundarios. Es por ello que Vegeta sacaría las esferas de su interior, volviendo al estado de Mystic 4. Con esto las maldiciones que lo rodeaban comenzarían a imbuirlo, sumiendo a Vegeta en un sufrimiento inconmensurable. Un instante bastaría para volver loco al ser más cuerdo de la existencia, pero ese instante no se completaría, al las esferas infernales servir como un contenedor de dichas maldiciones. Estas comenzarían a hacer menos denso todo ese lugar, haciendo aparecer frente a él el cuerpo consumido y demacrado de Goku. Ahora, ¿qué era lo que proseguiría? Vegeta se quedaría sorprendido del deteriorado estado de ese sujeto, comentando que era un estado digno de alguien condenado al infierno. No obstante, era aún más desolador. Damu finalmente hablaría, preguntando quién era y qué hacía en ese lugar. Vegeta se sorprendería ante esto, diciendo que si acaso no lo recordaba, él era quien había luchado con él hacía poco tiempo. Damu se levantaría a duras penas viendo a Vegeta comentando cómo diablos lo había hecho. Pelear con él significaba que de alguna u otra forma eran similares, y él no se veía tan atormentado. Vegeta diría que no tenía ni por asomo tanto poder como el suyo, pero qué razón tenía en decir que él no estaba maldito. Es por ello de hecho, que había llegado hasta lo más profundo de su alma. Para poder ayudarlo. Damu resignado diría que eso era completamente imposible. Él ya había perdido la capacidad de razonar o controlar su propio cuerpo ya que él mismo solo se regía bajo impulsos destructivos. No tenía caso. Pensó que podría solucionar las cosas en el pasado con sus creadores, pero lo que hizo fue maldecirse a él y a su hermano. No merecía ser ayudado. Vegeta lo increparía, diciendo que ya estaba harto de su patética actitud. Se supone que no solo era un Saiyajin, sino además el primero de todos. ¿Dónde demonios se encontraba su maldito orgullo? No podía concebir que fuese tan lamentable teniendo un poder tan descomunal. No podía vivir toda su inmortalidad con los mismos remordimientos de siempre. Cometió un error. Quizá el peor jamás concebido. Sin embargo aún podía remediarlo por lo que no comprendía por qué su pasividad ante la situación.
Endureciendo su tono y personalidad, el príncipe Saiyajin diría que él estaba dispuesto a tomar su lugar sin mirar atrás si era necesario, pues viendo quién era en realidad, su estado físico o el de su alma le parecía el menor de los problemas. Un primordial, si se le podía decir así, no podía ser tan endeble. Estas palabras calarían muy hondo en Damu, quien se levantaría preguntando qué era lo que había que hacer. Goku la tendría un tanto más complicada ante Yamoshi, dado que el problema de este no era sanar nada. Lo que este buscaba en realidad era mantener el orden que tanto le había costado mantener fuese cual fuese el precio. Es por ello que las palabras no servirían de nada con él. Aún así Goku lo intentaría, diciendo que había una forma en la cual poder salvarlo. No solo a él sino también a Damu. Este podía ver en su vacía existencia gracias al núcleo celeste que todo lo que hacía lo hacía por miedo. Le tenía terror y pánico al fin como tal y era lógico. Pero también sabía que sufría por él y también por Damu. Él no venía a romper ese equilibrio sino a reforzarlo. Solo debía confiar en él. Es así que Yamoshi finalmente le dirigiría la palabra, preguntando que solo tendría una oportunidad antes de ser borrado de la existencia. Si este tenía que mantener el equilibrio personalmente, arrastrando a Damu a otra eternidad de sufrimiento, así sería. Goku diría que él lo comprendió. Lo entendió todo en ese último arranque de poder que tuvo en su pelea con Damu. Entendió por qué el núcleo celeste se reforzaba con ellos. Comprendió por qué podía ver el fin, y por qué podía ver exactamente todo lo que sentía incluso mejor que el mismo Yamoshi. Ese fragmento de poder puro e inacabable al cual llamaba núcleo celeste, en realidad era su conciencia. Era la parte de Yamoshi que le permitía razonar y entender las cosas de mejor manera. Cuando ésta se usó para crear la segunda existencia, comenzó a desviar su conciencia haciendo que perdiera la cordura al mismo tiempo que Damu. Es por ello que el núcleo celeste es una masa de energía brillante. Tan brillante como el mismo poder de Yamoshi. Esta también sería la razón por la cual este podía hacer conexión con Goku, tener su conciencia dentro de sí. Es por ello que cuando ésta se fortaleció por completo, entendió todo asimilando la posibilidad de devolverle su potencial completo a Yamoshi y que en ese caso, terminara de ser un primordial al completo. Pero, ¿qué quedaba de Damu? Eso no resolvería el por qué este estaba tan destrozado espiritualmente. Goku diría que en su caso era similar pero no lo mismo. Usualmente, cada que tuvo una transformación o maldición, esta siempre tenía una limitante. Algo que la frenara o que hiciera que sus efectos no fueran irremediables. En el caso del Super Saiyajin 6 era la esfera que lo eligiera. En el caso del Super Saiyajin 7 el sello o sellos que la limitaran en cuestión de absorción de energía negativa. Con el Super Saiyajin 10 era el tiempo. Si este volvía a su estado normal antes de cumplir ese plazo de tiempo, podía evitar la maldición de extinción que ésta otorgaba a su usuario. Yamoshi finalmente lo entendería. Las energías primordiales no eran solo poder. Eran la representación de la naturaleza como tal que ellos en su momento supieron matizar. Entendieron que la energía luminosa era la luz de la nueva existencia que le daba vida a todo. Por el contrario, la energía oscura era más propensa al final o a la decadencia. Era fácil interpretar que esta era una aberración o algo maligno que jamás debió existir. Sin embargo, celestes y demonios siempre lo comprendieron bien. Nunca se enemistaron a pesar de ser seres diferentes o contrarios. Siempre se vieron como iguales dado que a la larga, lo eran. No hay luz si no hay oscuridad, pero estas energías no estaban hechas para que las controlaran mortales. Goku diría que ahí es donde se equivocaba. Estas estaban de hecho, diseñadas para los mortales. Diseñadas para seres con un potencial infinito pero con una vida efímera. Lo que haría que tuvieran conciencia del comienzo y del fin. Yamoshi estaba obsesionado con no permitir el fin bajo ningún motivo, mientras que Damu estaría sumido en la más grande de las oscuridades. En ese caso, ¿cómo salvarlo? Goku diría que no hubo nadie que entendiera más esto que sus hermanos demonios. Con su retazo de energía primordial crearon artilugios mágicos que tomaría forma de llaves para el infierno 1. Artefactos capaces de recargarse constantemente con energía del infierno y que aún con toda ella, tardan eras en lograrlo. Las mismas tenían una capacidad de absorción tan grande, que al extraerse su poder podría cambiar la realidad misma, en forma de deseo. Esa es la parte restante de Damu que lo haría estar completo, absorbiendo sus maldiciones y purificando su alma. No obstante, en el punto en el que estaba, la misma estaba tan condenada que dudaba si en su caso funcionaría.
Aún así, confiaba en que dándole su conciencia, recobrara la piedad y finalmente sanara de Damu. Yamoshi diría que no prometía nada, ya que mantenerlo sumido en su dolor, era lo que permitía que siguiera peleando eternamente. Era una decisión que lo torturaba internamente, pero que era necesaria. Quizá con su conciencia intacta nuevamente despierte incluso un modo de pensar peor o más extremista, por lo que no le aseguraba un final feliz. Goku sonriendo levemente le diría que habían llegado aquí prácticamente arriesgando todo momento a momento, por lo que si había un momento en donde debía confiar sería este. Vegeta por su parte le diría a Damu que con el uso interno de las esferas infernales, su dolor sería atenuado. Las mismas estaban diseñadas para absorber energía maldita en cantidades inimaginables, y aún así tardar muchísimo en lograr llegar a su estado máximo. Él y Kakaroto habían logrado llenar una parte ínfima de las mismas con el poder de su fusión en Mystic 4, por lo que ya podía imaginarse el poder tan inmenso que éstas podían llegar a absorber. Era su única y última esperanza. Es así que tanto Goku como Vegeta individualmente, le otorgarían su más preciada pertenencia a quienes eran pertenecientes. Ahora, esto es lo que se debía hacer o era la peor de las decisiones. Tanto Goku como Vegeta lograrían trasladar su fuente más pura de poder a su primordial, lo que crearía una especie de implosión de todo. Era como si la absorción de esas energías por parte de Damu y Yamoshi absorbiera todo lo existente, sumiéndolo todo en una intensa oscuridad. Algo a lo que podríamos llamar, la nada misma. Esto haría ver a Goku y a Vegeta, quienes ya no tenían ni siquiera la capacidad de transformarse en nada, lo aterrador que podía llegar a ser la inexistencia. Estos atribuirían esto a que quizá no había sido la decisión correcta el haber hecho lo que hicieron, pero de la nada, voces muy familiares los llamarían diciendo que aún no era momento de desaparecer. Estos mismos serían tanto Damu como Yamoshi, quienes lograrían arrastrarlos fuera de la inexistencia. Era complicado explicarlo, pero el sacrificar sus masas de poder infinito en el infierno 1 había hecho que se extinguieran definitivamente. No obstante, su esperanza se validaría en gran medida, al ver frente a ellos a esos dos nuevamente con quizá expresiones faciales un poco más humanas. Yamoshi diría que jamás lo había visto así. Era como estar completo, y ahora sin no limitarse bajo absolutamente nada. De hecho, y como habían podido apreciar, ni la maldición de extinción era una limitante para ellos. Por fin, y gracias a ellos eran libres. Goku y Vegeta verían esto con gran alivio, preguntando en ese caso a Damu qué tal estaba él. Damu estaría sin palabra alguna, no sentía dolor alguno, lo que sería como quitarse el peso de la existencia de encima. Era increíble y algo que de manera inevitable lo haría derramar lágrimas que expresaban la más profunda tranquilidad. Ya ni siquiera recordaba lo bien que se sentía no estar maldito y poder pensar más allá de la idea de borrar su sufrimiento. En pocas palabras agradecería a ambos Saiyajins, diciendo que ellos eran todo lo que Yamoshi y él debieron ser en principio. Dos seres con ideales diferentes, pero que en vez de enemistarse por ello, lograran complementarse y trabajar juntos. Era algo que nunca pudo hacer con Yamoshi al siempre anteponer sus absurdas ideas ante las suyas. Nunca se lo dijo directamente, pero le agradecía su lealtad y compañía en aquellos duros momentos. Antes de poder responder a sus palabras, Damu sería abrumado nuevamente por aquel dolor tan inmenso. Era increíble, pero estaba volviendo rápidamente, lo que haría a preguntarse por qué demonios pasaba eso. Se suponía que ya era un ser completo otra vez. Vegeta en ese caso diría que no lo podía creer. El poder creciente de Damu fue capaz de desbordar la capacidad de absorción de las esferas en tan solo instantes. ¿Qué tan monstruoso podía llegar a ser su poder para algo así? Yamoshi diría que ya no debía seguir bajo aquel tormento que no lo dejaba razonar, comentando que ahora podía sanarlo como debió hacerlo hacía eternidades. No obstante, no podría por loco que pareciera. Rápido se percataría que quizá estuvo errado durante mucho tiempo pensando que realmente podría sanar a Damu cuando no era así. No era por cuestiones de poder ni nada parecido, sino porque su naturaleza no se lo permitía. No obstante, gracias a poseer el núcleo celeste dentro de él, ahora sí dilucidaría lo que pasaba, diciendo que aún no estaban completos. De hecho, y aunque sonara desolador, nunca lo estarían ya. Goku preguntaría a qué se refería con eso, así Yamoshi diciendo que era gracias a ellos.
Se supone que los mortales originales eran él y Damu, aparte de ellos no podía existir algo similar a ellos puesto que como tal su esencia ya no sería una. Estaban incompletos y en disonancia al ser encima, mortales de otro génesis. Vegeta diría que en ese caso que debía hacerse, a lo que Damu entre tormentos diría que por cruel que parecía, dos de ellos debían dejar de existir. A falta de poder para desaparecerlos, de manera irremediable debían ser Goku y Vegeta. En este contexto extremo, ninguno de los cuatro estaría a favor de esta idea, pues les parecía extremadamente cruel. Yamoshi diría que ojalá fuese de otra manera, pero es la única opción. Llegados a este punto y sintiendo el mayor terror que podía ofrecerles el estar vivos, Goku y Vegeta aceptarían el destino pues ya lo habían intentado todo. No había vuelta atrás luego de esto. Antes de ello, pequeños destellos de luz brillarían en las mentes de Goku y Vegeta. Eran extremadamente tenues, pero ahí estaban. Aún más impresionante, es que estos pequeños destellos emitían luz y presencia. Como si estuvieran vivos. Estos llegarían a una conclusión increíble, siendo esta que eran las energías de sus amigos. Pero, ¿cómo era esto posible? Se supone que estos ya no existían gracias al Mystic 5, y encima, ni siquiera estaban en su existencia sino en el Infierno 1. Yamoshi y Damu también podrían sentir absolutamente toda la vida de la segunda existencia entera. Todos sus sentimientos, pensamientos e historias. Todo al mismo tiempo. Por primera vez, sentían lo que era ser omniscientes en toda regla. Pero, ¿qué estaba pasando? La respuesta sería compleja, pero sencilla al mismo tiempo. Esto se debía al núcleo celeste. Al volver a su lugar de origen no solo había dado conciencia a Yamoshi, sino además la capacidad de retomar todo lo que había creado al no estar limitado solo a ofrecer poder. El poder ya lo tenía Yamoshi, por lo que su conciencia era más que capaz de mantener en orden dos existencias. De hecho, esto era un error. Su conciencia era capaz de mantener todo como solo una existencia. Diría que era increíble, y que eso a lo que llamaban segunda existencia era lo más hermoso que jamás imaginó. Con esto tanto celestes como demonios volverían también a la vida, percatándose de la presencia de los primordiales estando aterrados ante este hecho. Quien se apersonaría primeramente a ese sitio sería nada menos que Omega, diciendo que no podía creerlo. Realmente eran ellos. Aquellos seres que siempre había sentido tras esa puerta hacia el Infierno 1. ¿Qué es lo que habían hecho? En este punto nadie sabía qué es lo que tendrían en mente estos dos seres omnipotentes, pero era casi seguro que no sería nada bueno. Omega se prepararía para pelear, diciéndole a Goku que lo único que podría ayudarlos era el Mystic 5, por lo que lo usara ahora. Goku diría que ya no era capaz de usar algo así, pues le dio sus cualidades a los primordiales. Esto dejaría a Omega sin palabras, quien preguntaría si se había vuelto loco. ¿Cómo demonios podía permitir algo así? Goku diría que daba igual, el Mystic 5 era ridículamente inferior a estos. Esa sería una respuesta desoladora, pero en realidad Omega aceptaría como una gran posibilidad. Al final, realmente esos seres eran inalcanzables. En la Tierra, todos estarían sin palabra alguna. Sus mentes mortales eran incapaces de dimensionar las brutales masas de energía que estaban presentes en los confines del multiverso dimensional. ¿Qué demonios habían hecho Goku y Vegeta? Los infierno, dimensiones y el reino celeste irían nuevamente tomando forma quedando todos bajo el mismo efecto. La incapacidad de poder moverse en base al terror y respeto que imponían las capacidades de los primordiales. Tiempo, espacio, vida, muerte, realidad y cualquier concepto abstracto, lógico y cuántico ahora eran suyos y nadie podía objetar nada en lo absoluto. Lo que les sorprendería a Yamoshi y Damu sería el impecable orden que había en ese lugar. Era muy pequeño en comparación al Génesis, puesto que en conceptos que Goku y Vegeta conocieran, su segunda existencia podía ser una dimensión del Génesis a duras penas. Aún así, era extremadamente ordenada y armoniosa. Era una lástima que para que todo siguiera su existencia, esta debía ser destruida para que el caos mantuviera todo. Omega diría que podían destruir su existencia si querían, pero él jamás permitiría tal cosa. Estuvo desde los inicios de esa existencia, y era su razón de existir. No importaba cómo, pero daría su vida por ella. Goku diría que ya bastaba. Damu diría que eso lo convertía en un primordial de la segunda existencia. Era todo un honor en ese caso. Inevitablemente, los primordiales sentirían la presencia de sus hermanos celestes y demonios, apareciendo en un parpaleo en ambos lugares, al mismo tiempo.
Su presencia para estos sería abrumadora, quedando todos arrodillados ante estos. Entonces realmente había pasado. Estos habían asimilado a sus creadores. Yamoshi diría que era lo que el destino había querido. En otro momento, al verlos seguramente les demostraría el profundo odio que había gestado por eternidades gracias a abandonarlos a él y a Damu, pero lo cierto era que ahora lo entendía. Fue su decisión quedarse, y ellos realmente habían creado un lugar armonioso como habían deseado con sus creadores. Damu sin palabras, le diría a Yamoshi que ya no lo sentía. Ya no sentía dolor. Goku y Vegeta serían rescatados del vacío del espacio gracias a Kibito Sin, que los llevaría al planeta supremo, preguntando qué demonios habían hecho. ¿Qué clase de demonios dimensionales habían invocado? Estos dirían que no había tiempo de explicar nada. Ellos mismos podían ver todo lo que quisieran saber solo sintiendo la presencia de aquellos seres. Al fin y al cabo, todos descendían de ellos. Necesitaban ir al infierno y al reino celeste. Era indispensable que fueran ahora mismo. No obstante, nadie que no fuera ellos podían llevarlo. El darle su poder a Yamoshi y Damu también limitó su poder Mystic, siendo imposible transformarse. Aún así, si todo había vuelto a la normalidad y no tenían su poder Mystic, significaba que Tengu y Prince Blank podían haber vuelto. Antes que terminaran de especular eso, Omega aparecería ante ellos con nada menos que el dios del infierno, y el guardián celeste más poderoso. Diría que hace tiempo no se juntaban los tres, ya que básicamente solo se vieron en el inicio de la segunda existencia, pero era bueno volver a verlos. Prince Blank y Tengu dirían que ellos habían hecho lo inimaginable, pero solo ellos podían darle un final digno a esto. Que tomaran sus manos y los acompañaran. En el infierno y el reino celeste todo estaría en un increíble silencio, viendo como Damu no podía creer estar saneado una vez más. Goku diría que esa era la solución. Casi hablando al unísono con Vegeta, pero en el infierno, diría que ahora no tenían por qué desaparecer ninguno de ellos. Ahora todo era uno como siempre debió ser. No había por qué terminar destruyéndolo todo. Damu diría que no había caso, de no haber caos o discordia, la inexistencia era algo inevitable. Nuestros protagonistas dirían que la discordia no siempre tenía que ser destrucción. Claro ejemplo de eso eran ellos. Ambos tenían un poder infinito e inacabable en base a su naturaleza contraria. Eso los hizo inmortales, manteniendo una discordia interna. Lo mismo podía aplicarse en este caso. Lo que había que hacer era que cada uno optara por controlar su naturaleza contraria para que su discordia le traiga equilibrio a todo. Gracias a estar en un lugar donde abundaba la energía oscura de los demonios, las esferas dentro de Damu podían usar su exceso de poder para expandir los infiernos de manera infinita a una velocidad inimaginable. Es por ello que mantenía un equilibrio de sus maldiciones siempre que estuviera en el infierno. Por su lado, estando en el centro de la existencia, Yamoshi con su conciencia y poder podía darle mucha más energía a la dimensión alfa, pudiendo expandir el génesis conjunto que ahora existía, dándole vida y sentido a todo lo que aún no lo tuviera. A su vez incrementando el poder del guardián de dicho sitio, lo que haría que Yamoshi y Damu jamás tuvieran que intervenir en nada. En su naturaleza contraria estaba el equilibrio. Los primordiales lo entenderían, optando por sus nuevas responsabilidades. Ahora no solo tendrían esa tan anhelada paz que siempre se les negó, y estarían una vez más con aquellos iguales con los que nunca congeniaron tan bien. De hecho, al estar con seres de su naturaleza contraria, permitiría entenderlos aún más. Es así como Yamoshi se quedaría en un lugar divino propio del reino celeste, y Damu en un lugar similar en el infierno. Finalmente, todo parecía tener un final digno del viaje infernal que tuvieron que hacer ambos Saiyajin. Sin embargo, habría un último mensaje para estos. Estos serían despojados tanto de sus responsabilidades como guardianes celeste e infernal, así como también de las fases divinas en sus Mystic. Esto tendría una razón muy lógica, siendo que el romper su naturaleza era algo que solo podían hacer los primordiales. El haber hecho tal cosa es lo que trajo un inminente Armagedón en el pasado, y para evitar algo similar, el romper la naturaleza entre energía oscura y luminosa sería castigado con ser enviado a la infinita tormenta de poder existente en el infierno 1. Goku, fiel a su estilo, diría que le sonaba a un lugar increíble para entrenar, provocando una sonrisa en Yamoshi. De igual forma, sin el Mystic 4 divino o el Mystic 5, tenía la certeza de que Goku y Vegeta lograrían hacerse aún más fuertes. Ambos dirían confiados que eso era obvio. No pararían hasta encontrar la forma de superarlos a sus respectivas maneras.
Por último y antes de despedirse, ambos le preguntarían tanto a Adam como a Yamosi si no se extrañarían ahora que estarían tan alejados. Ambos, como si se tratara de una solamente, responderían lo mismo. Pasaron el equivalente a eternidades enteras en una encarnizada batalla aún más allá de la muerte. Una batalla que fue un tormento absoluto para ambos estando juntos. En un contexto así, estar separados pero con la certeza que ambos estarían finalmente en paz, era el mejor consuelo posible. Es así como apenas sosteniéndose en pie, Goku y Vegeta llegarían a la Tierra, siendo recibidos como nunca por sus amigos, comentando que ahora finalmente todo había terminado. Ahora la existencia era mucho más que infinita. Sabían que la energía oscura no podía ser erradicada para no afectar el equilibrio. Por lo tanto, quizás sus aventuras no tendrían un fin, pero a sabiendas que ninguna sería tan increíble como aquella que habían vivido con los primordiales. Es así y como finalmente, la historia de Dragon Ball AF culminaría, al menos de momento. Debo decir que ha sido una travesía interesante, compleja de hacer evidentemente, pero muy interesante al final. Dragon Ball AF en mi caso siempre ha sido algo que me ha generado mucha pasión e intriga por el simple hecho de que te permite hacer volar tu imaginación sin límite alguno. Siempre recordaré aquellos pensamientos cuando veía cartas o imágenes recoloreadas de AF y creaba miles de escenarios posibles en mi mente de cómo podría ser posible una transformación así. Afortunadamente esta versión de AF me permitió hacerlo y me siento extremadamente contento con el resultado. También entiendo y comprendo que darle una narrativa o lógica, si bien fue un trabajo arduo y complejo, es ínfimo comparado al de las personas que le dieron forma a la historia como tal. Todos quienes aportaron imágenes a Dragon Ball AF e hicieron con su arte que imaginar estos escenarios fuese un poco más posible. Es por ello en grandísima medida que esta historia, que repito, en principio no estaba para nada planeada, exista y tenga un acabado estético digno de lo que es Dragon Ball AF. Estoy de verdad eternamente agradecido y trataré de siempre poner su arte y enlaces a los mismos en los comentarios y descripción del video. Finalizar el último capítulo de esta historia me trajo mucha nostalgia. Fueron 6 o 7 años de trabajo constante y bien documentado que fue evolucionando no solo mi capacidad creativa, sino mis cualidades como escritor, y eso es en gran parte gracias a su incondicional apoyo. Como siempre lo digo, este es mi aporte a esta maravillosa comunidad de Dragon Ball AF, por lo que este fanfic es igual de suyo que mío. Lo digo porque muchas personas me preguntan si pueden hacer historias en base a estos fanfics o si pueden hacer videos al respecto. La respuesta siempre será un sí cerrado, ya que para eso está hecho. Teorías, análisis, críticas, reacciones, lo que sea, siempre lo veré con buenos ojos. De verdad, muchas gracias nuevamente por acompañarme hasta este punto y darme siempre esos bonitos comentarios que hicieron que esta historia fuera posible. Ojalá tuviera los nombres de cada uno y así agradecerles, porque aunque no lo crean y de manera silenciosa, muchas de sus ideas impregnaron esta obra y le hicieron tomar aún más significado. Así como lo ven, también es gracias a ustedes. Para terminar, veo a mucha gente triste pensando que ya AF terminó en el canal y que ya jamás habrá contenido del mismo. La verdad no sé dónde sacan esas ideas, dado que gran parte de la esencia del canal se basa precisamente en Dragon Ball AF. Solamente es que la cronología que llevábamos llegó a lo que es lógico, un final. No obstante, aún faltan proyectos pendientes, por ejemplo, narrar la primera saga de Dragon Ball AF, la cual es la de Psycho, que aunque no lo crean, aún no la hemos hecho al estilo del canal. Encima, tenía muchas ganas de hacer una especie de reboot, por así decirlo, de la saga de Gohan Mystic 4 contra Broly Super Saiyan 10. Una saga que si bien hicimos en el canal es bastante corta y no quedé satisfecho con el resultado, así que sí, aún habrán más fanfics en el canal. Y antes que lo olvide, también falta una parte de este, es una versión alternativa, un final malo por así decirlo. Lo estaré publicando en los próximos días, así que estén pendientes. Eso sería todo por el momento, así que nuevamente gracias de todo corazón por el apoyo. El crear este canal es de las mejores cosas que me han pasado en la vida y eso es en gran parte gracias a ustedes. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.